Pero acá hablamos. No, ahí andás adelante. ¿Vamos adelante? Andás adelante. ¿Y vos te quedás acá? Tienes la pantalla acá, yo acá voy controlando los mensajes y todo. ¿Y vos intervenís? Cualquier cosa intervenís. Dale. ¿Empezamos? Seba. ¿Empezamos? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Disculpen la demora, estábamos tratando de resolver las cuestiones técnicas de lo que implica el aula virtual. Hoy arrancamos y vamos a tratar dos temas que consideramos son de relevancia para la materia y que tiene que ver un poco con relacionar al legajo personal, que es un elemento del cual pueden nutrirse tanto el trabajador como el empleador, y vamos a ver también diversos modelos de contrato de trabajo en donde vamos a trabajar y vamos a observar dos situaciones. Primero son modelos de contratos y después vamos a ir trabajando diferentes aspectos de los modelos de contrato y a su vez también vamos acá me como un eco bastante molesto, y también vamos a, perdón, acá, no, el eco, vamos a ver diferentes situaciones que se pueden dar en relación a distintos tipos y modalidades contractuales, ya sea sobre un contrato por tiempo indeterminado o en diferentes modalidades contractuales, y relacionarlos un poco con la práctica de ustedes. De forma tal que primero vamos a hablar del legajo personal, ¿sí? Esto tiene que ver para quienes van a ser contadores de empresas o también quienes van a ejercer la administración o van a ejercer la administración de una empresa. En este momento nos encontramos con alumnos de ambas carreras y vamos a primero visualizar la importancia del legajo personal y en qué consiste. Primero hay que entender que el legajo personal es un documento en el cual va a contener la información laboral, legal e impositiva, ¿sí?, de la empresa y de cada uno de los trabajadores. Y esto es importante de que esta información que contenga los aspectos legales e impositivos de la empresa esté concatenada y en forma continua y que requiera a cada uno de los empleados que componen la organización a la empresa. Este legajo se abre o se inicia. Atrás no escuchan porque ahí está como porque vi que decías que no. O sea, que me voy más para allá. De atrás no escuchan nada, ¿no? Me voy más para allá. Sí, no sé dónde. ¿Cómo hacemos? Porque parlante. Porque atrás no escuchan nada. Por lo menos verlo de atrás. Continúo y vamos a ver si podemos resolver con un parlante que está ahí, si lo podemos resolver para que lo pongan atrás. Bueno, este legajo se abre y se inicia al momento que se incorpora el trabajador, el cual el empleador le puede entregar una planilla o un documento en donde el trabajador lo va a ir completando con toda la información y la documentación que implica a la relación laboral que une tanto al trabajador como al empleador. Y la característica del legajo y de esta planilla es que debe estar actualizado y completo con toda la historia del trabajador. Desde el inicio, que se inicia la relación laboral, en donde vamos a ver qué contenido mínimo debe contener este legajo personal, y toda la historia del trabajador en la empresa. Y adquiere un valor muy significativo, primero en toda la relación del trabajador, pero también en situaciones de conflicto. Vemos que cuando hay una situación de conflicto que a veces está derivada de un juez, tanto el empleador como el trabajador adquiere una importancia de prueba, en virtud de que ahí va a estar toda la historia del trabajador. Como dijimos, se realiza un legajo por cada empleado, y es importante que esta planilla de ingreso, en donde se registró toda la documentación del trabajador, esté también firmada por el trabajador a los efectos de ir convalidando la información que requiere.
¿Qué contenido mínimo va a tener el legajo? En principio, como contenido mínimo que va a contener la información personal del trabajador, ¿sí? Va a contener toda la información que, del contrato celebrado entre las partes, del contrato de trabajo celebrado por las partes. Vamos a ver que puede ser en algún tipo de modalidad requerirse un contrato escrito y va a estar consignado en el legajo, ¿sí? Todas las condiciones de la modalidad contractual que fueren a relacionar a ambas partes. Los datos del grupo familiar, la información de salud del trabajador, los datos justamente para que puedan realizar la liquidación de impuestos a las ganancias del trabajador. El contador le va a pasar, muchas veces pasa que el empleador le pasa la planilla para que ustedes puedan realizar todas lo que sean las deducciones de impuestos a la ganancia, inclusive todas las deducciones que sean con relación a el recibo de sueldo que une a ambas partes. Y una también puede estar, y es conveniente para el empleador, toda la información relacionada al comportamiento del empleado, ¿sí? Vamos a ver más adelante que entre los contenidos que van a aplicarse, justamente también puede estar incorporada aquellas sanciones o multas que se pudieran haber generado en la relación de trabajo. Con relación al trabajador, esto es netamente mencionar qué contenidos puede tener el legajo, ¿sí? Y qué contenido puede tener el legajo y que tenga que ver con una información relevante al trabajador, puede ser el currículum, la fotocopia del DNI, una constancia del CUIL, ¿sí? Elementos que son importantes muchas veces a los efectos de tener la documentación respaldatoria del trabajador, los comprobantes respaldatorios, los títulos que tienen, y una declaración de domicilio. Y es importante que la declaración de domicilio del trabajador esté actualizada, ¿sí? Justamente para que el empleador conozca dónde vive el trabajador y en caso de intimarlo a través de una carta de documento o a través de un telegrama, sepamos dónde vive el trabajador y esta comunicación sea eficaz en los términos legales, ¿sí? Entonces, la declaración de domicilio siempre es muy importante que el empleador lo vaya actualizando y vaya sabiendo, ¿sí? Cuál es el domicilio en el cual vive su empleado. Con relación a la información del contrato de trabajo, ¿sí? Primero es una obligación el registro, por tanto, o sea, de registrar al empleador que está en blanco, por tanto va a tener la constancia de alta, registro de altas y bajas en AFIP, va a tener una nota consignada, ¿sí? Si el trabajador ha elegido afiliarse o no al sindicato, y esto es importante en términos de la práctica de ustedes, porque van a tener que consignar los descuentos que realicen en función de si su afiliación está o no a determinado convenio colectivo. Depende, como dijimos, depende de la modalidad de contratación elegida. En este aspecto pasa a ser más importante ahora por el DNU 70, por la reforma que surja del DNU. Como hablamos la vez pasada, tenemos que ir marcando cada una de las modificaciones que hagan a la existencia laboral. Probablemente esto se mantenga en respecto del que se mande. Ahora, para hacer los descuentos a la obra social, hay que a la obra de descuentos destinados al sindicato, que hasta ahora eran automáticos, el empleador era agente de retención, tenía que retener la cuota sindical del salario del trabajador. Hoy el DNU exige que tenga el consentimiento escrito, la autorización escrita del trabajador para poder retener esos aportes de su descuento. No es el trabajador el que debe ir y pagarle al sindicato. Esa es la idea que viene también con esta reforma. Exacto. Para el afiliado va a seguir siendo obligatorio. Ahora no le van a poder ejecutar al empleador si el empleador retiene y no paga, porque no va a poder el empleador retenerle al trabajador. Hasta ahora era obligación. El trabajador se afiliaba, el empleador debía retenerle por ese trabajador afiliado y depositarlo en el sindicato. Hoy es una cuestión de como si yo me asocio a un club de fútbol, ¿no? Y yo no pago la cuota, no le puedo echar la culpa a mi empleador. Solamente si yo autorizo para que él me haga el descuento de mi sueldo. Si no, debo ir a pagar yo mi cuota. Exactamente. Bueno, eso es una modificación, pero actualmente ustedes van a estar, va a ser de utilidad justamente porque la modalidad, porque la nota de afiliación le va a también percibir sobre los descuentos que le hacen en el recibo de sueldo, ustedes a la hora de ejecutarle los recibos de sueldo y las deducciones que le tienen que hacer por parte de como empleadores.
También la modalidad de contratación elegida, ¿sí? Si estamos hablando de una modalidad de contractual que requiere un contrato escrito, el contrato, ¿sí?, debe estar consignado en el legajo y a su vez firmada por ambas partes en caso de que corresponda. La constancia de entrega de ropa, ¿sí?, de trabajo, pero específicamente también todas las obligaciones que impliquen los convenios colectivos de trabajo que rijan la actividad que le corresponde a ese trabajador. Es decir, que puede ser ropa, pueden ser elementos de seguridad, pueden ser diferentes elementos que estén consignados en el convenio colectivo de trabajo, o sea, el convenio colectivo va a regir ciertas obligaciones, ¿sí?, que no están mal, que estén dentro del convenio colectivo y que a su vez el empleador le haga firmar al empleado la constancia de recibo de los mismos. También puede estar consignado los recibos de sueldos firmados por el trabajador en forma ordenada y en forma continua. Esto adquiere también mucho valor y vamos a ver en el momento de la registración y también en el momento, que es algo muy importante, que son sobre los libros de sueldos del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y también la forma en que esto implica, a su vez, actualmente en este recibo que importa también subirlos a AFIP. También puede estar consignada las constancias de licencias ordinarias, extraordinarias, las vacaciones, como dijimos, el reglamento interno que esté debidamente suscrito por el empleado, y esto adquiere relevancia para que el empleado conozca, ¿sí?, las reglas internas de la relación laboral y eventualmente las pueda invocar el empleador en un juicio, ¿sí? Ahora, ¿qué otros datos creemos importante también consignar? Los datos del grupo familiar, como también habíamos hablado, comprende de ciertas deducciones que tienen que ver con el acta de matrimonio, el nacimiento de los hijos, el DNI del grupo familiar en caso que se lo requiera, la declaración de beneficiarios del seguro de vida obligatorio, ¿sí?, quién está como asignado como beneficiario a esta obligación, una nota, ¿sí?, si necesita percibir las asignaciones familiares y las deducciones que así lo requiere, una copia también presentada al ANSES en cuanto a la presentación que efectuara sobre las asignaciones familiares. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un caso puntual de si la trabajadora está embarazada, el certificado que acredite, ¿sí?, la fecha probable de parto, que esto vamos a ver posteriormente, adquiere relevancia en cuanto a las licencias especiales que esta situación, por ejemplo, lo requiere. Y es simplemente para mostrarles cómo podemos ir adquiriendo determinada documentación que es importante para consignar diferentes situaciones que se va a dar en la vida laboral. También es importante que se consigne, ¿sí?, situaciones que hagan relevancia a la salud del trabajador. Ay, no sé si se me cortó, pero no se las aparece acá. Porque no, se va. No sé si se cortó, porque no me está cambiando acá la filmina, pero lo sigo. Me parece que es mi... Ah. Ahí. En cuanto a la salud del trabajador, se puede consignar un informe del preocupacional médico que se inició en el momento que se inició la relación laboral. Como dijimos, consignar la entrega de los diferentes elementos de seguridad. El carné de la ART, ahí vamos a ver que es una obligación por parte del empleador consignarle una aseguradora de riesgo de trabajo a su empleado. Entonces se le va a entregar el carné de la ART y se le va a consignar su inscripción a la ART que corresponda o que haya elegido el empleador. Una copia de la constancia de la afiliación de la obra social, como ya hemos dicho, se consigna esto y esto tiene una deducción especial por parte del empleador, y la constancia de los cambios de la obra social si los hubiere. Entonces, todas estas modificaciones debe hacerle notificar el empleador a su empleado porque pudieran presentarse alguna situación de conflicto y es interesante que los tengan consignados. Ahora, en cuanto a la relación de trabajo, ¿sí?, esto es importante en términos de eventualmente alguna situación de conflicto que se pudieran presentar entre el empleador y el trabajador, que está consignar las sanciones que fueran aplicadas,
en la forma gradual en que fue aplicada, en la forma ordenada, en forma cronológica, y para los abogados es muy significante porque justamente estas pueden ser situaciones que deriven en un juicio, y está muy bueno que ustedes como administradores de la empresa o como contadores tengan consignada esta documentación que puede derivar o que puede llevar a resolver una posible situación de conflicto que pudieran presentarse. También el certificado justificante de las ausencias, aquel que fuera presentado por el trabajador en donde justifica una ausencia o algún tipo de licencia, también puede estar incorporada. Y también, como habíamos dicho, la certificación de servicios de remuneraciones que puede estar justificando en la relación de trabajo. Cerramos este tema muy rápido, ¿sí? Pero lo importante es que la información, y esto es relevante para que ustedes lo consignen, debe estar en forma cronológica, en forma actualizada y firmada por ambas partes, en principio firmada por el trabajador, a los efectos de poder consignar la vida, ¿sí?, del trabajador, y que sepamos, ¿sí? Sobre todo, muy importante, me parece que regularmente vayan consignando el domicilio, porque a los efectos de notificarle al trabajador alguna medida que tenga el empleador, seguramente lo va a mirar en el legajo y ahí lo va a tener consignado, ¿sí?, de manera actualizada, ¿sí?, el domicilio al cual va a comunicar alguna carta de documento o alguna notificación por parte de la empresa. Bueno, pasamos a otro tema, que es el tema que nos toca hoy, que es hablar un poco de contratos de trabajo. ¿Vieron el tema de principios y demás? ¿No se va? Bueno, vamos a ahondar con algunos temas puntuales de contrato de trabajo de manera más abierta y no tan en profundidad, para empezar después a ver en cuanto a las modalidades y en cuanto a la metodología, ¿sí?, en el cual ustedes van a tener que consignar un contrato de trabajo, que pueden ser en principio un contrato que se contenga de forma indeterminada de tiempo, que es la regla general, o alguna de las modalidades contractuales que nos permite la ley de contrato de trabajo, a los efectos de tener esa prerrogativa que nos elige, por ejemplo, para un plazo determinado o alguna circunstancia específica. Sí. ¿Quisiera agregar algo antes de cambies? Perdón. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría señalar o recalcar la importancia del legajo del trabajador desde el punto de vista de mi práctica como juez, pero que hace a la práctica de ustedes en la empresa. ¿Por qué? Porque vieron toda la documentación que debería tener el legajo del trabajador, aquella que es recomendable tener, y dentro de todo esto vamos a encontrar, no son constancias obligatorias que el empleador deba conservar, deba llevarlas sí o sí, ¿no? Pero que es muy recomendable, es muy sano para la empresa que las lleve adecuadamente. Vamos a ver el libro del artículo 52, las planillas de horarios y descansos, toda documentación que la ley exige. El empleador no puede decir no la tengo. La tiene que tener. Si no la tiene, tiene consecuencias, ¿sí?, en los juicios que enfrente el empleador. Ahora bien, estos pueden no estar y no pasa nada. No se lo van a pedir en ninguna inspección del Ministerio de Trabajo. Pero, por ejemplo, si le aplicamos sanciones al trabajador, la ley nos exige determinados requisitos que cumplamos. Entonces, si vamos a aplicarle sanciones que después pueden derivar en un despido, pueden tener consecuencias, pueden ser impugnadas por el trabajador y pueden llevarnos a un litigio judicial, es muy conveniente que las tengamos, porque las tenemos que hacer por escrito, pero si yo las guardo en un cajón y no sé cuántos tengo, dónde las tengo, las tenemos que tener ordenadas, ¿sí?, para cuando las necesitemos poder accederle, poder llevarle al abogado, porque una vez que llega al abogado el problema, prácticamente ya está todo dicho. Habrá formas, hay estrategias que va a llevar adelante en el proceso judicial, etcétera, etcétera. Pero hay documentaciones que tenemos que tener antes. En el telegrama se cierran muchas cuestiones que después son valoradas de determinada manera en un proceso,
en las sanciones que hacemos, en las comunicaciones que tenemos con el trabajador. Si nosotros le mandamos una comunicación a un domicilio, vamos a ver después sobre esto también, más adelante, pero no tenemos registrado el domicilio actualizado del trabajador, le mandamos a donde creemos, no vamos a estar haciendo una comunicación efectiva. No vamos a poder acreditar que nosotros, este tipo viene teniendo muchas sanciones, no adecúa su comportamiento a las necesidades de la empresa, a las necesidades organizativas de la empresa, pero ¿cómo lo acreditamos? Sabemos un montón de cosas, y eso les digo porque los veo en los juicios. Acá pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Yo se lo dije al juez, no me lo acreditaste. No me trajiste las pruebas. Entonces, durante la relación, el trabajo de quien administra para el empleador es precisamente preservar la posibilidad de que después pueda demostrar las cuestiones que afirma. Y de eso se trata llevar un legajo del trabajador. No solo es una carga, nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo en el futuro porque todas estas constancias de las cuales hablamos recién tienen su importancia en algún punto y lo vamos a ver todo a lo largo de la materia. Esto es lo que quería recalcar. Como decíamos, en el caso de que consigne un reglamento interno y que esté firmado por parte del trabajador, esto implica el conocimiento de cada una de las modalidades o circunstancias que plantea la empresa y la organización. Entonces adquiere relevancia, como decía el doctor, sobre todo adquiere relevancia y muchas veces es el camino que nos va a permitir y muchas veces va a ser la situación que nos amerite una buena redacción, ¿no?, de la carta documento o del telegrama. ¿Sí? En realidad la carta documento por parte del empleador. Muchas veces va a recurrir a la documentación que se encuentra en el legajo, a la historia de las sanciones que se plantean justamente para poder hacer una correcta redacción de la carta documento que les permite resolver el despido, ¿sí?, con causa y justamente fundamentado. Si no hay contrato interno, los apercibimientos, de igual manera tienen validez en el momento de que el despido sea por causa. ¿Reglamento interno o contrato? El contrato puede haber un contrato o no. Puede ser un contrato por tiempo indeterminado. No, a ver, el empleador podía conocer las reglas de conducta o hay reglas de conducta que son internas y que se manifiesten. Lo que va a ser importante como elemento de prueba es si el reglamento está firmado y el trabajador conocía las circunstancias internas que determinen la actividad que está prestando, ¿sí? Pero, a ver, puede ser un despido sin causa sin haber firmado el reglamento. Lo que pasa es que sí, eso no nos garantiza que el trabajador conocía las condiciones internas de la empresa y le da más fuerza a la carta documento que presente por parte del empleador. A ver, no sé, Seba, pero por lo general no todas las empresas llevan el legajo de cada uno de los trabajadores. Por lo general suele pasar que las empresas no lleven, y si es una práctica que la adquieran empresas de mayor volumen, que tienen un mayor número de trabajadores y esto le permite una mejor organización de la calidad de trabajadores que tienen. Pero en realidad no todas las empresas llevan un legajo específico con cada uno de los trabajadores. Esa es la situación que se plantea. Pero si nosotros le planteamos a ustedes, a quienes van a ser administradores de empresas o bien van a ser contadores de una empresa, este es un elemento que toma cierta validez a la hora de resolver situaciones concretas, ¿sí? Y tener la documentación necesaria para, a veces, como decía el doctor, llevarle un caso al juez y que tenga una validez suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una falencia al fin de la relación laboral en la obligatoriedad del legajo. El legajo no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. En principio lo puede hacer o no la empresa. Hay ciertos libros que la ley lo vamos a ir viendo, ¿sí? Como por ejemplo el libro, el artículo 52, ¿sí?, que tiene ciertos requisitos y que lo van a ver en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde se consigna los recibos de sueldos de forma concatenada y de ciertas características, que eso es un libro obligatorio. El legajo no está consignado como un libro obligatorio. De hecho, no está en la Ley de Contrato de Trabajo. No, en toda la Ley de Contrato de Trabajo ustedes no van a ver específicamente relación a lo que es el legajo. Pero sí es un elemento interno que sirve de gran validez al empleador y a la empresa para poder organizarla, ¿sí? Y se hace durante toda lo puede llevar el empleador durante toda la historia de la relación laboral, ¿sí?
Pero no es un libro, no va a ser uno de los libros obligatorios como sí plantea otros la ley de contrato de trabajo. ¿Queda alguna pregunta más? ¿Atrás se está escuchando o nada? Hasta el medio se escucha. No te escucho. Sí. A ver, todo lo que confirme el convenio colectivo de trabajo y que sea obligatorio, o sea, es oportuno que está. No hay un contenido mínimo ni hay un contenido máximo al cual ustedes tengan que agregar en el legajo. Sí es importante que ustedes consignen toda la información de la relación laboral. Como te decía, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo consigna elementos de seguridad, se consigna que se le entregó, que recibió el trabajador, porque si no el trabajador después en un distrato o en un accidente le puede reclamar que no tenía. Entonces le reclama que no tenía los elementos de seguridad. Ahora, como empleador y en el legajo, vamos al legajo, buscamos y consignamos que sí tenía y le presentamos en la demanda, en la contestación de la carta documento que le vamos a contestar como empleador. Entonces, toda la documentación que esté contenida, pero no hay algo mínimo o máximo que ustedes tengan, porque el legajo no está como una obligación dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Cuando caiga una inspección del Ministerio de Trabajo o bien de algún ente recaudador o algún ente público, no va a ir a buscar el legajo, ¿sí? Lo pudiera hacer y va a tener mucho allanado de su trabajo porque va a haber toda la información contenida del trabajador, pero no va a ir a buscar el legajo, ¿sí? Va, por ejemplo, sí, ir a ver el libro de sueldos y jornales, pero no así el legajo. De acuerdo a la actividad. Como dijiste recién, en el RENATE, para los empleados rurales, tienen determinada documentación. Las credenciales para el trabajador de la construcción, si son choferes, tienen también libreta de trabajo, choferes de larga distancia, planillas que tienen que llevar los camioneros. Cada actividad tiene documentaciones particulares. Sí. Algunas no, pero otras sí. Entonces hay que ver, de acuerdo a cada actividad, la regulación, alguna documentación que pueda haber extra que deba ser llevada. Pero no es el legajo al que nos estamos refiriendo. Es un elemento optativo por parte de la empresa que lo va a llevar y que va a ser de utilidad. Por eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque si ustedes van a organizar una empresa, es importante que lo tengan presente y por lo menos sepan el contenido mínimo que va a llevar. O sea, perjudican su organización. No necesariamente va a tener consecuencias, pero organizado, mientras más organizado va a ser mejor. Ponele que ustedes como contador están en una situación de que su empleador le dice, miren, nosotros tenemos que resolver el despido de esta persona que tuvo este tipo de sanciones, que tuvo estos apercibimientos. Ahora, cuando buscamos los apercibimientos, las sanciones no están en ningún lado. Entonces, esto nos permite tenerlo, ¿sí?, de manera ordenada, de manera de tenerlo a mano, para eventualmente tener un elemento de prueba que pueda justificar, por ejemplo, un despido con causa. ¿Sí? Pero no les quiero dejar presente como que hay un contenido mínimo y obligatorio, porque la ley de contrato de trabajo no lo exige. ¿Alguna otra pregunta? En realidad es un lugar donde va a contener toda la documentación legal, impositiva y de la vida de la relación de trabajo, que puede ser respaldatorio o no, porque muchísimas veces pasa que en la relación laboral no hay una situación de conflicto. ¿Sí? Pero sí que eventualmente, para pasarle a ustedes el parte del trabajador, ¿sí?, cuando faltó, si tuvo alguna licencia, ponerle, en el caso, por ejemplo, que ustedes realicen el recibo de sueldo del trabajador y tengan que consignarle los días de trabajo, si tuvo una licencia, si está con una licencia por embarazo, cualquier situación que haga la relación de trabajo, ustedes le pueden pasar estos antecedentes, volcarlo al legajo y le va a servir como una documentación respaldatoria. ¿Sí? Usted, por ejemplo, se ausentó sin aviso y le tienen que descontar los días, por ejemplo. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a otro tema. Así que vamos a pasar a contrato de trabajo y ahí vamos a consignar, vamos a comenzar a hablar diferentes modalidades que tiene la ley de contrato de trabajo sobre, como decíamos, todavía ustedes no vieron, así que vamos a ver por arriba ciertos conceptos de contrato de trabajo, de relación de trabajo, de objeto, para que podamos después ir volcarlo, contenidos mínimos que vamos a ver de la ley de contrato de trabajo a un modelo de contrato por tiempo determinado y si la empresa o la organización requiere alguna otra de las modalidades contractuales que vamos a ir viendo. Entonces, el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, tengan en cuenta y vean bastante y tengan bastante presente lo que es la ley de contrato de trabajo a la hora de estudiar, me parece interesante, en virtud de que la ley de contrato de trabajo es una ley muy clara, donde después ustedes pueden ir viendo los diferentes artículos y le va a dar, ¿sí?, una aproximación muy importante de cada uno de los institutos que nosotros vamos a ir viendo durante las diferentes clases. ¿Qué dice sobre la ley de contrato de trabajo, sobre el contrato? Dice que habrá contrato, cualquiera sea su forma de denominación. Ahí estamos viendo cuando una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en favor de otra bajo una dependencia de esta. Y esto adquiere dependencia, vamos a ver después en uno de los casos, que adquiere relevancia durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, y eso tiene que ver con las modalidades contractuales que elija el empleador, mediante el pago de una remuneración, y tanto sus cláusulas en cuanto a las condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público laboral, ¿sí?, que son las normas mínimas que tiene el contrato de trabajo, los estatutos, las convenciones colectivas, que van a regir toda la actividad que le confiere al trabajador y en donde vamos a tener los diferentes elementos de los cuales va a tener que respetar tanto el trabajador como el empleador, y los laudos con fuerza letal y los usos y costumbres. Entonces, esto es el concepto de contrato de trabajo. Empezamos que empieza a hablar de cualquiera sea su forma de denominación cuando una persona es física. Es decir, que vamos a ver que el principio que cuando habla sobre durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado de tiempo, ¿sí?, vemos qué significa eso. Que el principio general, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo habla de la indeterminación del plazo. Es decir, que el trabajador va a incorporarse desde que se incorpora, ¿sí?, a la empresa hasta que haya alguna circunstancia que implique la ruptura del vínculo o a través de la jubilación, ¿sí? Pero para que este principio de indeterminación del plazo, que es que el contrato se considera por tiempo indeterminado, ¿sí?, tiene también diferentes maneras, ¿sí?, de poder consignar un tiempo que dure la relación de trabajo. Y para ello, ¿sí?, se va a considerar a través de diferentes circunstancias. Primero, que haya un requisito en forma expresa y por escrito de la duración que va a tener, ¿sí?, el contrato, esto es un requisito de forma, y que se justifique la causa por lo cual se consigna y no se determina este plazo indeterminado para la relación de trabajo, que es, como dijimos, el principio, ¿sí?, que plantea la ley de contrato de trabajo. Como dijimos, bueno, el alcance del principio general, ¿sí?, justo tiene que ver que la ley implica, pone que este tiempo indeterminado va a ser, ¿sí?, va a poder romperse, en principio, algunas de las causales de extinción que va a estar previstas en la ley de contrato de trabajo o por el límite de edad y años de servicio. Y también consigna la ley de contrato de trabajo diferentes modalidades contractuales. Así que, como dijimos, que tiene que haber un requisito de forma y una justificación que lo amerite, y los plantea en diferentes modalidades que después las vamos a ir viendo una por una. ¿Qué sujetos encontramos en la relación de trabajo? Vamos a encontrar al trabajador, ¿sí?, que siempre se consigna en una persona física, que realiza actos, ejecuta obras o presta servicio,
a favor de otra, que va a ser el empleador durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, conforme la modalidad contractual que fuere elegida. Vamos a consignar que va a existir un trabajo, que va a ser toda actividad lícita, que se preste a favor de alguien, ¿sí? Y quien tenga la facultad de dirigirlo, y que va a ser mediante el pago de una remuneración. El concepto de la remuneración es un elemento importante en el contrato de trabajo. El trabajador tiene que tener capacidad, ¿sí? Vamos a verlo muy por arriba. Esta capacidad está determinado en que tiene que ser mayor de 18 años y las personas pueden adquirir capacidad de trabajo a partir de los 16 en cuanto tengan autorización de su tutor o sus padres. Y en cuanto al empleador, ahí sí nos podemos encontrar que puede ser tanto una persona física o bien una persona jurídica que requiera los servicios de un trabajador. Entonces, entre las partes, después vamos a ir viendo los datos que se consignan en cada uno de los contratos, encontramos a una persona física como un trabajador y se puede consignar a una persona jurídica o física en su calidad del empleador. Y justamente ahí ustedes también adquieren relevancia porque un contador o un licenciado en administración que tenga las capacidades suficientes puede representar, ¿sí?, a la empresa. Como dijimos, vamos a ver ahora, el trabajo puede ser por tiempo indeterminado, debemos hacer muy rápidamente el periodo de prueba, este plazo de periodo de prueba que consigna la ley de contrato de trabajo, y hay diferentes modalidades contractuales que la vamos a ir viendo a los efectos de poder ir pensando y reflexionando los requisitos mínimos que va a contener, ¿sí?, a la hora de poder redactar un contrato de trabajo, por ejemplo, a plazo fijo, a eventual, un contrato de temporada, consignar el contrato por equipo o grupo de trabajo, el contrato a tiempo parcial o bien el teletrabajo, que es una incorporación que se dio en el momento de la pandemia y que tiene las condiciones específicas de que el trabajador pueda realizar la tarea en su domicilio. Vamos. Bueno, como dijimos, estamos hablando de este periodo de prueba. En el contrato por tiempo indeterminado se va a entender este periodo de prueba que va a extenderse los primeros 3 meses de vigencia en la relación de trabajo. Como carga, el empleador tiene la obligación de registrar al trabajador. Ahí le da la posibilidad a la ley de contrato de tener este periodo de prueba de 3 meses de la relación de trabajo y como situación en que las partes, cada una de las partes podrá extinguir la relación durante ese plazo sin una expresión de causa, tendrá derecho a, no tendrá derecho, en el caso de la extinción, ¿sí?, de la indemnización con motivo de la extinción, lo cual es una carga importante que tendrán y vamos a ver en el momento de extinguir la relación laboral, ¿sí?, justamente cómo la ley prevé ciertos mecanismos de protección del trabajador, ¿sí?, y tendrán la obligación de avisar y si no, pagar la omisión sustitutiva de preaviso. ¿Sí? En cuanto a los efectos de este preaviso, es la ausencia de la responsabilidad indemnizatoria, como dijimos, solamente los rubros obligatorios y rigen todos los derechos y obligaciones excepto la estabilidad en ese periodo, justamente porque las partes pueden, ¿sí?, rescindir durante este periodo de prueba de 3 meses. Ahora, como contenido del trabajo empezamos a ver un modelo de contrato de trabajo. Ahí va un poco lento, pero ahí lo vamos a poder ver incorporado en la pantalla, que primero vamos a consignar dónde se firma, en este caso dice en la ciudad de y lo consignamos, la fecha en la cual se realiza el contrato de trabajo, ¿sí?, las partes con la identificación de los DNI, del domicilio, del quit, ¿sí?, y pensar en qué tipo de modalidad contractual estamos eligiendo, en este caso es un contrato, ¿sí?, de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Empezamos a ver esto y después luego vamos a ver cómo se consigna las diferentes modalidades contractuales y empezamos a ver qué situaciones se pueden ir presentando en un modelo de contrato como este. Primero, ¿sí?, la identificación de las partes, ¿sí?, y el lugar, ¿sí?, y la fecha en el cual
van a firmar este contrato, que en este caso es un contrato por tiempo indeterminado. Después, el objeto del contrato, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función, ¿sí?, que va a presentar este contrato, este trabajador? Vamos a ver, y luego lo vamos a ver más en profundidad, porque es un tema muy importante, la jornada y el horario de trabajo de este trabajador, ¿sí? ¿Cuál va a ser el horario de ingreso? ¿Cuántas puede estar consignado? Pero también puede tener la cantidad de horas semanales que va a trabajar este trabajador, y lo cual adquiere relevancia en su caso, justamente al momento de hacer la liquidación de los haberes. Como dijimos, es un elemento importante, la remuneración por parte, cuál remuneración va a empezar a percibir este trabajador, ¿sí? Este puede estar consignado en el contrato, ¿sí? Después, ¿sí? En este caso no está, pero también después va a estar consignado a una actividad específica y va a estar, ¿sí?, y después va a estar su actividad va a estar considerada también por el convenio colectivo de trabajo. El plazo del contrato de trabajo, en este caso, se consigna un plazo de tiempo indefinido, es decir, se inicia la relación de trabajo y no tiene un plazo de terminación, como vamos a ver en otras modalidades. El lugar de trabajo, esto es importante, consignar dónde va a ejercer el trabajo, y después vamos a ver que todos los elementos adquieren relevancia, por ejemplo, en el momento de que si el empleador quisiera modificar el lugar de trabajo y cómo va a poder ejercer el ius variandi, ¿sí? Se pueden consignar las obligaciones que van a conseguir a cada trabajador y en cada empleador, ¿sí? La legislación aplicable, que en este caso va a ser la ley de contrato de trabajo, la jurisdicción y competencia, que tiene que ver con específicamente la eventualidad de un juicio, cuál va a ser, ¿sí?, la jurisdicción y la competencia a los cuales se determinan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Posadas, el juez es juez de primera instancia en lo laboral, muy probablemente tengamos, si estamos haciendo aquí en Posadas, va a ser a su vez con el juez laboral, pero si yo, por ejemplo, tengo una acción con la universidad, o sea, no va a ser en la jurisdicción provincial, sino que vamos a tener que accionar ante el juez federal, que también tiene sede en la ciudad de Posadas, pero va a ser ante la justicia federal, ¿sí? Y después las partes suscriben, firman, ¿sí?, lo consignan la fecha y el lugar, y firman, ¿sí?, cada uno el contrato de trabajo. Y ustedes como contadores pueden estar en representación del empleador, ¿sí?, en caso que tengan la capacidad suficiente para poder representarlo, ¿sí?, a través de un poder. ¿Les queda alguna duda sobre esto, chicos? Sobre el contrato por tiempo indeterminado y cómo fuimos consignando diferentes elementos en el contrato. No, eso es una modalidad específica. La ley de contrato de trabajo nos da otras modalidades a las cuales el empleador puede recurrir para determinadas circunstancias, ¿sí? Como dijimos, plazo fijo, puede ser a través de un contrato eventual. Claro, vos tenés por plazo indeterminado, que es la relación laboral común que se inicia y que no tiene un plazo de finalización concreto o determinado. Y dentro de los contratos por tiempo indeterminado encontramos todas las modalidades de la ley de contrato, ¿sí? El contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el contrato de temporada, el de equipo de trabajo, ¿sí?, el de contrato de tiempo parcial y el teletrabajo. Y esas van a ser las modalidades que nos brinda la ley de contrato de trabajo y con ciertas características especiales en cada una de ellas, ¿sí?, que tienen que ver con características para la celebración del contrato y que también tiene ciertas prerrogativas para la rescisión del contrato, ¿sí?, y la extinción del vínculo. Después vamos a ir viendo o sea, yo esto les quiero que nosotros nos empecemos a entrar en las modalidades contractuales, justamente para que ustedes empiecen a ver cómo lo podemos volcar en la práctica en un contrato específico, y después vamos a ir teniendo y mirando. Yo ahora le voy a plantear un poquito algunas cuestiones particulares, pero vamos a ir viendo en profundidad en las clases teóricas que van a tener más adelante, ¿sí? Pero decime. ¿Todos los tipos de modalidades de trabajo tienen periodo de prueba? No, todos tienen modalidad de periodo de prueba. Pero en el caso de adquiere mayor relevancia en el modelo de contrato por tiempo indeterminado, porque justamente la extinción en ese plazo va a permitir que se extinga en ese plazo, ¿sí? Y que no continúe hasta la finalización, que va a ser por alguna causa extintiva o a través de cuando llegue la jubilación. Entonces, durante el periodo solamente hay extinción si no hay preaviso, que es
No, el preaviso es una obligación que tienen cada una de las partes que donde le avisa que la relación del contrato va a terminar. Yo te aviso como empleador o como trabajador que yo voy a extinguir la relación de trabajo. Pero durante el periodo de prueba, justamente, lo que durante ese momento, el beneficio que nos da la ley de trabajo es que no se paga una indemnización, así los rubros obligatorios. Pero se otorga efectivamente preaviso en el caso, no hay. Bueno, acá sí es oportuno en el periodo de prueba. Pero podemos saber que cuando el contrato de relación ya está vigente y ya ha continuado, muchas veces no se otorga el preaviso porque la relación por ahí termina el empleador y prefiere pagar la indemnización sustitutiva del preaviso que asignarle un preaviso previo de que la relación va a terminar, ¿sí?, en los tiempos que lo plantea la ley. ¿Sí? El preaviso sí quiere extender este plazo de 3 meses a 8 meses. ¿Sí? Hoy la vigencia está en 3 meses. Si el DNU quedará vigente, se extiende el plazo del periodo de prueba y el empleador va a tener esa prerrogativa de 8 meses, ¿sí?, para poder extinguir la relación de trabajo si así lo quisiere. Sin tener una indemnización, por ejemplo, del 245, si lo indemniza con causa, si lo despide sin causa. ¿Sí? Pero el DNU plantea un plazo, extiende el plazo del preaviso a 8. Perdón, el plazo del periodo de prueba a 8 meses. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta? Estamos viendo temas que después lo vamos a ir viendo con mayor profundidad. Entonces, yo quiero ahora dejarlos a ustedes y que empecemos a reflexionar sobre situaciones que a veces van a llegar primero al contador y cómo después en juicio generan cierta relevancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar en muchas situaciones que primero el empleador recurre al contador, ¿sí?, y la primera sugerencia o el primer asesoramiento lo hace un contador. ¿Sí? Y de ahí a veces deviene la carta documento para terminar la relación de trabajo. Y después recién va el abogado. Y eso deviene en un juicio posterior. Entonces, yo les quiero, empecemos a ver situaciones que se pueden ir planteando en la vida laboral, que se van a ir, y que reflexionemos en cuanto a cómo se produce la relación del vínculo, la extinción del vínculo, y en muchos casos vamos a ver cómo la pericia también genera, ¿sí?, una importancia importante en la determinación del caso. En este caso particular, ¿sí?, que se da en La Pampa, habla en el caso de una actividad que está prohibida, que es el caso de una actividad de quiniela clandestina, ¿sí? Y el trabajador hace un reclamo de rubros indemnizatorios en el caso de una actividad que está prohibida. Está prohibida, ¿sí?, por el Código Penal, pero también que está prohibida en el municipio en el cual nos estamos planteando, ¿sí? Motivo por el cual, ¿sí?, en el caso puntual, ni siquiera tuvo, ¿sí?, la habilitación de la actividad, ¿sí? Y lo que dice el caso, me parece importante visualizar, es que la prohibición no es una prohibición al trabajador, ¿sí?, pero sí es una prohibición a la actividad. Entonces estamos hablando de un contrato, ¿sí?, que contiene un objeto ilícito. Contiene un objeto ilícito que, en este caso, hace ineficaz el reclamo por parte del trabajador. Entonces, este objeto ilícito hace, si fuese un objeto prohibido, después vamos a ver un concepto de objeto prohibido, ¿sí?, este objeto ilícito hace ineficaz, ¿sí?, el contrato entre las partes. Entonces, eso es importante a la hora que ustedes puedan consignar, por ejemplo, como vimos en el contrato de trabajo, un objeto y que lo hayan planteado bien y que hayan redactado bien a veces el contrato de trabajo que ustedes redactan a veces como contadores o como licenciados en administradores de empresas. Entonces, que entiendan de que no pueden consignar, por ejemplo, un objeto ilícito, que en este caso, por ejemplo, está, ¿sí?, la prohibición de la actividad de la quiniela clandestina. Pero también, por ejemplo, podemos estar hablando, ¿sí?, de un objeto prohibido.
No, estamos hablando en este caso, el accionante reclamó el pago de comisiones generadas en las operaciones de ventas sin la emisión de factura. ¿Sí? Este es el caso González Cruz. Entonces, el trabajador, ¿sí?, le requiere al juez el pago de las comisiones que fueran generadas por venta, de ventas que él lo hacía en negro, en conocimiento, y lo hacía percibiendo que estaba haciendo una violación de las obligaciones fiscales. Entonces, en su carta de documento y en los rubros indemnizatorios, incorpora, ¿sí?, el reclamo de las comisiones generadas en las operaciones de venta sin la emisión de factura, siendo una práctica que realizaba la empresa. Bueno, en este caso, lo que se le está diciendo es que no va a poder, ¿sí?, ejecutar, ¿sí?, esos rubros indemnizatorios, y habla de que la ilicitud en el contrato de trabajo se le verifican 3 supuestos. Cuando se compruebe la violación de un sistema legal que claramente lo incompatibiliza, que es el caso como que se plantea acá, cuando no se ejecuta contra la moral y las buenas costumbres, y se procede en flagrancia a las buenas costumbres. Pero en este caso no lo va a poder reclamar los rubros indemnizatorios que plantea, justamente porque el trabajador estaba en conocimiento de que estaba facturando y que cobraba comisiones sobre la facturación que no tenía las obligaciones fiscales concurrentes. ¿Sí? Y bueno, y rechaza la demanda en este sentido. Otro caso que les planteo para comenzar a visualizar, que es un trabajador, se incorpora a un trabajador, ¿sí?, y donde el trabajador reclama el pago, en este caso no está el actor, no se encontraba habilitado a trabajar. Cambie. Yo esto les paso, chicos, para que ustedes lo vayan viendo, después se lo subo al aula virtual. No, este es otro, le agregué los casos. ¿O te lo subiste vos? Ah, listo, sí. En este caso, por ejemplo, el actor, ¿sí?, el trabajador, no se encontraba habilitado para trabajar por estar incompatible en las leyes migratorias, ¿sí? Entonces, y la ley migratoria prohíbe a trabajar extranjeros que residan irregularmente en el país, ¿sí? Pero eso no atenta contra el reclamo del trabajador, en ese caso, como objeto, no atenta contra el reclamo del trabajador, que sí puede iniciar las acciones legales correspondientes para, ¿sí?, solicitar sobre el despido que le ha realizado, ¿sí? Entonces, eso para mí es importante que ustedes puedan ver que en ciertas situaciones, cómo ustedes consignen, ¿sí?, los diferentes puntos de la relación de trabajo, les va a permitir a ustedes, ¿no?, ¿sí?, tener ciertos amparos de situaciones específicas que brinda la ley de contrato de trabajo. Ahora vamos a ver específicamente ciertas situaciones de los contratos por tiempo determinado. Empezamos a ver el contrato de plazo fijo, ¿sí?, que ya todas estas modalidades del contrato de trabajo se constituyen como una modalidad excepcional, ¿sí?, donde las partes deben convenir en el contrato de plazo fijo expresamente el plazo de duración de la relación de trabajo. Es decir, que a su vez tiene una duración máxima de 5 años, pero este requisito de la ley de contrato a plazo fijo, el trabajador conoce el tiempo de relación de trabajo que van a unir a ambas partes. Como requisitos formales, ¿sí?, vamos a ver esto, el contrato de plazo fijo tiene una instrumentación por escrito, ¿sí? Como decíamos, se consigna en el legajo, ejemplo, porque hay una instrumentación por escrito de la ley de contrato de trabajo, y tiene que tener la expresión de la causa que justifique la contratación de este tipo de modalidad, ¿sí? Tiene que haber una necesidad objetiva por parte de la empresa para recurrir a este tipo de modalidad contractual específica, donde tiene que haber un plazo cierto, donde el trabajador conoce en este tipo de modalidad contractual el tiempo de duración del contrato, ¿sí? Y tiene que haber también razones materiales, es decir, tiene que haber relaciones objetivas, ¿sí?, que funden, ¿sí?, las tareas que va a desarrollar durante este plazo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces, es una modalidad excepcional, no es la regla, como habíamos contado, que era el inicio que pretende la ley de contrato de trabajo, que el trabajador genera una relación o un vínculo por tiempo
indeterminado. ¿Hablo un poco sobre los regímenes indemnizatorios o lo paso y vamos directamente a los contratos? ¿Muy por arriba? Bueno, después vamos a profundizar en la parte teórica, que también tiene, ¿sí?, características, sus regímenes indemnizatorios particulares. En este caso lo vamos a ver muy rápidamente, que si el caso de la duración del contrato es menor de un año, el empleador no debe abonar la indemnización, salvo los rubros obligatorios, en este caso va a abonar el SAT y las vacaciones. ¿Sí? Si la duración del contrato supera el año, ¿sí?, equivalente, y se notificó, debe ser una indemnización equivalente al 250, es decir, el 50% de lo que corresponde al 245, y si el despido se hace antes del vencimiento, el despido, y a su vez es un despido sin causa, hay una indemnización correspondiente del artículo 245, que después vamos a ver que esta es una indemnización agravada, y también los daños y perjuicios provenientes del derecho común, que se consigna en el tiempo de duración del contrato que iba a tener por plazo fijo. ¿Sí? Esto es importante, les dejo así un pequeño pantallazo, después lo vamos a ver más en profundidad, de las características indemnizatorias de este tipo de contrato. Y me parece importante para consignar el caso que vamos a ver, justamente porque implica la capacidad de determinar si estamos ante un contrato por tiempo indeterminado o indeterminado de tiempo, y cuál va a ser el régimen indemnizatorio en el cual vamos a optar. En este caso puntual nos encontramos con alguien que no había consignado, ¿sí?, los requisitos de forma, ¿sí?, y los requisitos de fondo y las causas objetivas que planteaba este tipo de contrato. Entonces, estaban determinando qué tipo de contrato, ¿sí?, estaba. Si nos elegíamos por la indemnización, por la finalización del contrato, o si equivalía a una indemnización por el 245, ya que se tomaba esa modalidad contractual no como tiempo determinado, sino como tiempo indeterminado. En este caso, la persona no había consignado la forma escrita expresando la duración y tampoco había referido una causa objetiva que justifique la necesidad de la contratación en esta empresa. Y recalca el fallo que los recaudos estos no son alternativos uno u otro, sino que son recaudos acumulativos, es decir, debemos cumplir los requisitos de forma, pero también la causa objetiva para poder determinar. En este caso, en el caso puntual, no se ha dado el cumplimiento a ninguno de los recaudos que se habían planteado, entonces el juez determina que no estamos encontrándonos en un contrato por tiempo determinado, sino que nos encontramos específicamente con un contrato de tiempo indeterminado. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Una indemnización agravada, es decir, y vamos a ver luego que la indemnización agravada en monto es mucho mayor que la indemnización que les correspondiere, ¿sí?, si terminaban la relación de contrato a la finalización del plazo. ¿Sí? Es más, si no le notificó, el contrato se va a entender por tiempo indeterminado. Y esto genera distintas obligaciones. Entonces, al momento de realizar, ¿sí?, la redacción del contrato a plazo fijo, ¿qué ustedes creen, ¿sí?, que vamos a tener que consignar como requisitos obligatorios? Primero el alta no, o sea, el alta va a ser posterior, primero se realiza el contrato. Primero vamos a consignar, ¿sí?, los datos del empleador y del trabajador, ¿sí? Vamos a expresar que nos vamos a encontrar sujeto a un tipo de contrato especial, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo, que en este caso nos encontramos, ¿sí? Vamos a consignar el tiempo por lo cual se realiza el contrato de trabajo, las causas, ¿sí?, que justifican esta relación de trabajo. En este caso dice que el trabajador se desempeñará como personal en la categoría tal, en el establecimiento de la empleadora, donde va a estar consignado el establecimiento, percibiendo una remuneración que conforme el convenio colectivo de trabajo que representa la actividad va a ser tanto, y que rige para toda la actividad de la industria o sea, a qué convenio colectivo va a estar asignado, cuál va a ser el monto del contrato de trabajo, y el motivo por el cual, ¿sí?, se ajusta a la necesidad de este tipo contractual.
Si no encontramos esto, ¿sí? Se va a entender, o sea, y se judicializa la situación, se va a entender, o inclusive el trabajador puede reclamar, de que no estamos frente a un contrato, ¿sí?, por tiempo determinado, sino que nos encontramos a un contrato por tiempo indeterminado. Y esto implica nuevas cargas y obligaciones por parte del empleador hacia el trabajador, que tiene que ver en cuanto al tiempo en el cual va a finalizar el contrato, que ya no tiene un plazo fijo, sino que más bien va a ser por tiempo indeterminado. ¿Quedó claro? Necesitan, bueno, después obviamente va a dar la firma de cada una de las partes. Bueno, el ejemplo, las constructoras tienen un convenio colectivo específico y distinto. Las constructoras van a tener una modalidad contractual y un régimen de indemnización distinto, que tiene que ver con un seguro que paga el propio el trabajador al empleador en el caso de que se extinga la relación de trabajo. Pero esto tiene que ver que también puede darse, vamos a ver los convenios colectivos, pero puede darse también que el empleador haga abuso, ¿sí?, de este tipo contractual, y eso no pretende la ley, ¿sí? Por eso también los convenios colectivos, ¿sí?, determinan la cantidad de trabajadores a plazo fijo que pudiese tener, ¿sí?, la relación de trabajo. O sea, la ley no pretende que el empleador tenga este tipo o esta modalidad contractual, ¿sí?, de manera indefinida, ¿sí? Lo que busca la ley es que el trabajador sea por tiempo indefinido y no permite el abuso de estas modalidades contractuales. Por tiempo indeterminado, ¿sí? Se convierte, con la finalización del plazo, se convierte en contrato por tiempo indeterminado. Depende. Ahora vamos a ver cuando veamos las modalidades y vamos a ver puntualmente los requisitos, los sustanciales y todos los detalles de cada una de las modalidades, pero el empleador puede renovar el contrato más de una vez. El límite que le pone la ley es un límite temporal que tiene que tener el contrato de plazo fijo, el tiempo determinado, un máximo de 5 años. Ya sea un solo contrato o 5 contratos consecutivos. ¿Sí? Ese es el límite. Si ya te pasó la situación excepcional, la necesidad excepcional que requería que la empresa contrate por fuera de lo que es su actividad normal, algo por un tiempo. Pasan 5 años, la ley dice esto ya no es. Se pasa a convertir. Si no se cumple cualquiera de las condiciones, el contrato se convierte en uno de tiempo indeterminado. Esta es la sanción. Y ahí donde la ley, digamos, la misma ley, no puedes renovar, si vos haces contratos mensuales, lo puedes renovar las veces que quieras, siempre que no exceda el máximo legal. El máximo de tiempo legal es de 5 años. Claro. Antes no, antes podrá plantearse, pero va a tener que plantearse judicialmente. Mirá, esto no, mirá, no era. No, ahí se continúa el Puede registrarse en los juicios. Ahí continúa Ahí el las trabajo. condiciones son simplemente por haber Si se renovado determina más. ahí, la del 245. Puede renovar todos los años. Y si se extiende antes del año, ¿sí?, o luego lo que va a pagar es la indemnización de 45 más por daños y perjuicios, el tiempo de la expectativa que tenía el trabajador para trabajar, ¿sí?, en características de daños y perjuicios. Bien, seguimos con contrato eventual. Perdón. Bueno, en este caso particular, como habíamos dicho, en el contrato de plazo fijo, la parte conocía el tiempo del vínculo de relación de trabajo, tiene esos plazos, como habíamos dicho, y una característica indemnizatoria resarcitoria concreta. Pero en el caso del contrato eventual, también los encontramos en la ley de contrato de trabajo, las partes desconocen el plazo de la finalización del exacto en cuál va a terminar el vínculo. Y esto implica que sea muy importante la determinación del plazo por el cual se va a contratar, ¿sí?, y cuál va a ser el servicio extraordinario que va a realizar el trabajador, ¿sí? Por eso ahí la puede hacer la empresa en la medida en que exista exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, y ahora vamos a hacer un caso puntual,
para determinar específicamente una situación concreta, ¿sí? Tiene que haber la realización de obras y actos de servicios específicos y la carga de la prueba en su eventualidad va a estar en cabeza del empleador de este carácter eventual suscitado como prerrogativa para que pueda acceder a esta modalidad contractual. También, como ver que como forma se adopta la forma escrita, ¿sí? Y para la contratación debe haber exigencias extraordinarias de mercado. El empleador tiene que expresar con precisión y claridad la causa que justifique este tipo y esta modalidad contractual, ¿sí? La duración de la causa no podrá exceder de 6 meses por año y hasta un máximo de 1 año por un periodo de 3, ¿sí? Y la contratación se puede dar, por ejemplo, en el caso de que sea para cubrir alguna licencia o algún derecho de reserva, pero el empleador debe consignar, y lo vamos a ver luego, el nombre específico del trabajador al cual va a reemplazar en virtud de que ese va a ser la determinación del plazo por el cual se va a ejercer la eventualidad por el cual fue contratado. Entonces, hay ciertos requisitos que ustedes, o los abogados, o el empleador, debe tener presente a los efectos de poder considerar si opta o no por este tipo de modalidad contractual, que como dijimos, es una modalidad excepcional, ¿sí? No como lo que pretende la ley de contrato de trabajo, es que se plantee como un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Hay ciertas prohibiciones que plantea la ley, en los cuales no se va a poder contratar con esta modalidad, ¿sí? Que tiene que ver con trabajadores que estén haciendo medidas legítimas sindicales, y entonces la ley protege en ciertas actividades sindicales que no haya un reemplazo o un abuso de la figura, ¿sí? Legal justamente para contratar trabajadores y evadir la modalidad del contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Claro, y con la cuestión indemnizatoria simplemente vamos a ver que no va a proceder la indemnización justamente cuando la finalización de la obra se dé la finalización de la obra, la tarea asignada, o el cese de la causa que le dio origen. Como habíamos dicho, importante consignar el nombre de la persona al cual va a reemplazar. En este caso puntual, y que tiene que ver y que surge de la prueba, lo que valoraba acá el juez era si se habían cumplido o no las tareas y si éstas respondían a un pico extraordinario de trabajo, ¿sí? Que se había dado en la empresa, ¿sí? Y lo que se da es que no se identificó, ¿sí? O sea, y la pericia, y eso también lo corrobora, no se identificó en la empresa, ni en los recibos, ni en los asientos de la empresa usuaria, el nombre de la persona a quien la actora debía reemplazar, ¿sí? Ni tampoco, ¿sí? Se consignó en la pericia, ¿sí? Que se consignó en la pericia una serie de contrataciones eventuales para cumplir diferentes tareas, ¿sí? De mucamas, y si bien, y a su vez en este caso, asignada a un convenio colectivo que no era el específico que la actividad. Entonces, lo que se daba era que el empleador no quiso representar, ¿sí? Un abuso del tipo legal justamente para recurrir a una necesidad que podría haber optado por otra modalidad contractual o que bien tenía que haber contratado a un trabajador por tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces le digo, estas son situaciones que ustedes la van a ver en la práctica y que muy probablemente frente a la situación de que el empleador tenga que recurrir a la contratación de un empleado, le va a plantear situaciones concretas. Por eso es importante que ustedes conozcan las modalidades contractuales a la hora de poder redactar el tipo contractual que así lo corresponde. ¿Cómo? Les recuerdo de nuevo. Entonces vamos de nuevo a un modelo de contrato. Vamos a consignar en el modelo de contrato la identificación de las partes, el lugar donde se celebra el contrato. Vamos a consignar el tipo contractual al cual se está recurriendo, que va a ser un contrato de trabajo eventual, en virtud del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo y toda la reglamentación que así lo correspondiere. Y vamos a especificar que las partes convienen celebrar el presente contrato eventual para la realización de, y suficientemente claro, vamos a tener que consignar el acto, la obra o el servicio concreto que va a realizar el trabajador específico.
Después vamos a consignar dónde va a realizar, en qué localidad o en qué sucursal va a realizar va a llevar la obra, en qué establecimiento, la duración de la jornada de trabajo, consignar específicamente la duración, y el trabajador recibirá una remuneración bruta del monto que le corresponde. Sí, como habíamos dicho, en caso que tenga un reemplace a una persona específica, debe estar consignado en el contrato de trabajo, en el contrato de trabajo eventual, ¿sí? Y obviamente va a estar firmada por ambas partes. ¿Les queda alguna duda sobre esta modalidad contractual? Por ahí después profundizamos en las empresas de trabajo eventuales, pero por ahí más para consignar que esto va a estar asignado por una empresa de trabajo eventuales que le va a brindar la oferta al empleador. ¿Esa remuneración ella realmente tiene descuento por hora social o directamente? No, esto va a ser la remuneración. Después vas a tener, o sea, se va a hacer la liquidación de sueldo, donde se le va a asignar cada uno de los descuentos por hora social, las actividades sindicales, todo lo que asigne el convenio colectivo específico. ¿Cómo? Va a ir el sueldo bruto en el contrato. Bueno, siguiendo con las modalidades contractuales, vamos a ver ahora otro tipo de modalidad contractual, que es el contrato laboral de temporada. Seba, ¿vos querés agregar algo? Vale. Continuamos con otro tipo de modalidad, que es el contrato laboral de temporada. Este contrato tiene sus particularidades. Como característica, va a ser desarrollada, ¿sí?, por el giro normal y propio de la empresa de la explotación. Ahora vamos a ver que este es un contrato por tiempo indeterminado y tiene características específicas. Se puede decir para cumplir tanto una temporalidad típica o una temporalidad atípica por parte de la empresa o la organización, y se cumple, puede estar esto por una época preestablecida y cierta del año, ahí vamos a encontrar con una temporalidad típica, ¿sí?, y que se va a repetir esto, ¿sí?, en los años sucesivos, produciéndose un receso entre actividad y actividad, ¿sí?, o puede ser una temporalidad típica que tiene justamente para cubrir el aumento estacional por parte de la empresa o organización, ¿sí?, y la actividad se realizaba durante todo el año sin interrupciones, pero, ¿sí?, durante una etapa del año adquiere una mayor necesidad por parte de la empresa o la organización. Entonces, son dos tipos de temporalidad, vamos a ver justamente para asignarlos después en el contrato, y como específico siempre dejamos que esto es un contrato de trabajo permanente, pero de prestación discontinua, ¿sí? El trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo y el empleador obviamente le va a pagar una remuneración solo durante el tiempo del año que preste tareas, ¿sí? El empleador debe notificar al trabajador la voluntad de reiterar la relación, ¿sí?, luego de ese plazo de receso, con una antelación no menor a 30 días, y el empleador no notificado va a considerar como rescindido el contrato de trabajo, ¿sí? El trabajador debe notificar al empleador la decisión de continuar o no, en el caso que no continúe la relación de trabajo por parte del trabajador, justamente porque va a recurrir después en el cumplimiento de esa temporalidad. El plazo debe ser de 5 días notificado por escrito o por presentación por parte al empleador. Puede ser que se recurra, puede ser, por ejemplo, también alguna heladería que tenga mayor volumen de trabajo en unas etapas del año. Podemos hablar también del caso de los bañeros, por ejemplo, los guardavidas, ¿sí?, que pueden tener la actividad, ¿sí?, en un determinado periodo del año y no en otras, ¿sí? Podemos recurrir a esta modalidad contractual en determinadas situaciones, ¿sí?, con esa particularidad que cumple para cubrir una temporalidad típica o bien una temporalidad típica. Tomá, sea más fácil. El caso de las agencias de turismo, ¿cómo era bien lo que habías preguntado recién? Los coordinadores.
Depende de la actividad de la agencia de turismo, puede ser. Yo pienso, empresas de viajes de egresados, por ejemplo, ¿no? Son agencias de turismo. Trabajan medio que todo el año. Podrá haber alguna temporada un poco más alta. Hoy son muy grandes, estoy pensando en grandes empresas de turismo que tienen un montón de coordinadores. No sé si tienen una temporada alta. Podrá haber alguna empresa más chica de acuerdo al giro que tenga la empresa, que eso es lo que hay que ver en cada caso. El giro que tenga que diga, sí, a ver, es verano y me salen más contingentes a Brasil que tengo que coordinar, ¿no? Y durante el resto del año no vendo tantos viajes y no me hace falta. Entonces sí podría haber un contrato de trabajo por temporada si yo repito esa necesidad todos los años y puedo volver a tomar más trabajadores durante una determinada época del año. Que se me ocurre en verano, pero puede no ser si me dedico a otro tipo de viajes, ¿no? Pensemos en empresas que organizan viajes a Disney. No sé si hay una temporada alta, desconozco, ¿no? Pues capaz que sí, capaz que hay una época del año en la que se viaja más, de otra que se viaja menos en este tipo de actividades a las que se puede dedicar una empresa de turismo. Y así puede haber en muchas actividades. Se nos ocurren las típicas, ¿no? Como decía el profesor, bañeros, heladerías, librerías, por ejemplo, de artículos de escuela al inicio de clases, y hay muchas que puedan tener una determinada particularidad, empresas que venden, distribuyen, elaboran gaseosas, por ejemplo, también en época de verano es mucho más gaseosas, cervezas, etcétera, todo tipo de bebidas. Es bastante común, de acuerdo a la actividad, que pueda haber este tipo de contratos que, como decía el doctor, son contratos permanentes, pero que se suspenden en una parte del año, en la temporada baja, y retoman la actividad durante una determinada época del año que será mayor o menor, es de temporada alta. También la relación obligada, pero que en nuestro caso tiene un estatuto particular, son las explotaciones agrícolas. Pero en este caso van de la mano del estatuto del trabajador rural. Entonces tiene sus propias particularidades. Igual también hay ahí un contrato de temporada, pero específico. Que ese era el caso que le querías traer. En este caso, el señor Verdejo inicia una demanda a Norton, ¿sí? Sobre un despido, ¿sí? Sobre un despido que se inicia bajo la contratación de Norton, bajo esta modalidad contractual, ¿sí? Norton elige esta modalidad contractual para contratar a este trabajador. Y le quería señalar cómo a veces el ejercicio de ustedes es quien va a determinar o no, ¿sí? Si la elección de este tipo contractual está bien o mal. Porque justamente es la pericia contable la que señala que la demandada, o sea, que Norton, lleva los libros, ¿sí? En forma legal y que el actor se encontraba registrado como un trabajador de temporada, o sea, estaba debidamente registrado, ¿sí? Sobre los periodos de la actividad generados la convicción, ¿sí? Que se había elegido esta modalidad contractual y que le fue registrado y fue correctamente registrado sobre la modalidad, que a su vez también, ¿sí? Acompaña la demandada, o sea, Norton, acompaña testigos y demás para referirse a la correcta, ¿sí? Registración de esta modalidad contractual, con las particularidades, como decía, en este caso es un trabajador rural, del convenio colectivo 154 de 1991, que es el convenio colectivo que rige a los trabajadores de la actividad rural de las bodegas, ¿sí? Entonces, fue la pericia quien en principio pudo determinar o demostrar la correcta registración por parte del trabajador, ¿sí? A este tipo de modalidad contractual. Que entendamos, tiene particularidades concretas que la ley de contrato de trabajo les otorga y también formas de rescindir, extinguir el vínculo de manera concreta. Distinto a que si el trabajador tuviera que consignar un trabajador por tiempo indeterminado para que trabaje durante determinados meses y después tenga que seguir consignándole el sueldo, ¿sí? Para que vuelva a trabajar en otro periodo. Entonces, la ley de contrato de trabajo permite, ¿sí? La contratación de este tipo contractual ante estas características particulares.
¿sí? Así que les traje el caso, por ejemplo, para poder ver un poco las particularidades. Y justamente, como decía el doctor, acá empieza el párrafo del sumario de este fallo, que justamente el contrato definido es problema de aquel que por las actividades propias del giro de la empresa o la explotación se cumple en determinadas épocas del año solamente y está sujeto a repetirse durante cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Como bien lo ejecuta o lo realiza la Bodegas Norton, que durante determinado momento tiene que hacer, ¿sí?, acciones propias de desbrote, de desoje, de raleo por parte de la uva para después realizar el vino. Y esa cuestión particular le amerita, ¿sí?, poder contratar bajo esta modalidad. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, vamos de nuevo al modelo de contrato, justamente para ver qué ustedes tienen que consignar como requisitos específicos si van a optar a la empresa o organización que ustedes asesoren para elegir este tipo de modelo de contrato. Primero, como decíamos, igualmente en todos los contratos, para consignar las partes y el tipo contractual elegido, ¿sí? Pero después, ¿qué otras características creen ustedes que es importante consignarlo para poder, ¿sí?, asignar a este tipo contractual? Van a consignar claramente, ¿sí?, a qué actividad están desarrollando, bajo qué convenio colectivo están desarrollando. Por ejemplo, en el convenio 145 de 1991, en el caso de Bodegas Norton, lo asignaba a ese tipo de actividad, porque justamente va a ser la actividad y el giro de la empresa que nos amerita a nosotros poder elegir este tipo contractual o no. Las tareas que va a desarrollar y el periodo de temporada que va a desarrollar y cuándo va a finalizar, ¿sí?, la actividad específica que le va a tocar o encomendar al trabajador realizar, ¿sí? Después el horario en cual va a cumplir, nuevamente vamos a consignar horario, vamos a consignar la remuneración convenida por las partes, esto va a estar también regido por los valores que nos asigna el convenio colectivo de trabajo, se va a decir, se va a dejar, bueno, en este caso, mira, por ejemplo, dije expresa constancia, el término de temporada habrá cesado la necesidad de la prestación de servicio, o sea, se consigna que termina la prestación de servicio, pero no la relación de dependencia que se extiende por tiempo indeterminado y que el empleado en el mismo acto se corresponde a reincorporarse al comienzo de la temporada entrante posterior, ¿sí?, previa comunicación de la empresa en el plazo y mediante la carta documento con aviso de retorno dirigida al domicilio detallado, ¿sí?, en el primer párrafo, que es el domicilio que se queda consignado. Es decir, no solamente se va a consignar cuándo va a finalizar, sino cuándo va a comenzar la nueva temporada. Igualmente, el empleador va a estar encomendado de comunicarlo, ¿sí? Y se va a consignar que de no presentarse o prestar servicios, se entenderá que no tiene intención el trabajador de continuar la relación laboral, la cual se extinguirá unilateralmente la relación laboral, no haciéndose acreedor de ninguna indemnización, ¿sí? Porque justamente lo que no va a hacer, lo que va a consignar, sino es que se va a entender una indemnización agravada, ¿sí? Obviamente firman las partes, pero es importante tener en cuenta cuál es el tipo de contractual que ustedes van a elegir para consignarle a este empleador, ¿sí?, y le van a dar al trabajador, porque esto va a hacer que usted tenga que consignar determinados requisitos a la hora de implementar el contrato, que, como dijimos, en las modalidades tienen que ser escritos, ¿sí? O sea, se recomienda que sean escritos porque justamente se consigna otro tipo de información que a veces no lo vamos a encontrar específicamente en la ley de contrato de trabajo. Si nosotros, en el caso por tiempo indeterminado, no consignamos cierta información, nosotros no vamos a acceder a la ley de contrato de trabajo, que sí nos va a asignar la información que esté faltando dentro del contrato. Pero en el contrato de temporada, si no consignamos la fecha de la temporalidad, no vamos a poder recurrir a este tipo de modalidad contractual. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, nos queda 15 minutos, así que vamos rápido a terminar el contrato a tiempo parcial. ¿En el aula? ¿En el aula virtual o en el...? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Seguimos entonces? Bien.
Bien, vamos a ver ahora el contrato a tiempo parcial. Nos encontramos también en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 92, y este tiene un límite temporal de la prestación, ¿sí?, de trabajo que va a realizar el trabajador. El trabajador se obliga a prestar servicio durante determinado número de horas en este tipo de modalidad contractual que va a estar consignado en la semana o en los días, ¿sí?, pero que van a ser inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, ¿sí? Y entendemos que la remuneración, cuánto se paga por esta actividad por tiempo parcial, va a definir si no corresponde, si es menor a las 2/3 partes, ¿sí?, de la jornada de trabajo, o si es mayor a las 2/3 partes. Si es menor, la remuneración no va a poder ser inferior al proporcional que le corresponde al trabajador a tiempo completo de la actividad, ¿sí? O sea, se consigna una remuneración proporcional. Ahora, si supera las 2/3 partes, ¿sí?, la remuneración va a ser completa en lo que responde a la actividad que va a consignar el convenio colectivo de trabajo para la jornada específica que va a realizar, ¿sí? Y tiene una prohibición de 10 horas extras, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque estamos eligiendo este tipo contractual de tiempo parcial, y los convenios colectivos se determinan un porcentaje máximo de trabajadores a los cuales se va a poder recurrir el empleador para optar por este tipo o modalidad contractual. Tiene un límite temporal, porque reduce el tiempo de trabajo, pero no la duración del contrato, y la violación al límite de jornada establecida genera una obligación, justamente, como habíamos dicho, de abonar el salario completo que le rige a la actividad. Y tiene, bueno, una característica de extinción, como vimos en el caso de que se extinga sin justa causa, o que se extinga, ¿sí?, se va a hacer una indemnización del contrato por tiempo indeterminado, una indemnización del contrato por tiempo determinado o plazo fijo, y la remuneración que se va a tener en cuenta es la proporcional a la cantidad de horas trabajadas en la duración de la jornada completa. En este caso particular, estamos viendo un trabajador que trabajaba en el rubro de telemarketer, y justamente se está considerando para el distrato si se toma la base completa, ¿sí?, del trabajador, o si la asigna ese proporcional. Ahora, él trabajaba más horas de la que debía consignarse, entonces la base salarial fijada para la indemnización por el despido no se correspondía con la jornada laboral que realmente cumplía el trabajador, que trabajaba una mayor cantidad de horas. Entonces, la actora cumplía en exceso, ¿sí?, la jornada de trabajo previstas para telemarketer, el empleador abusaba de este tipo contractual, por lo tanto, le corresponde percibir el salario convencional que está previsto para la jornada normal de trabajo. Y en este caso puntual, el trabajador además estaba inscrito en el convenio colectivo 130-75, que es el convenio colectivo de trabajadores de comercio, y le correspondería estar fijado al trabajador de telemarketing y que la jornada esté fijada como salario completo y además las características que le corresponde al convenio colectivo específico, ¿sí? Entonces, ahí tienen un caso puntual de una situación que se puede dar en la realidad comercial y que determina, ¿sí?, justamente la base de que la indemnización va a ser agravada no solamente por la característica del artículo 245, sino tomándose la jornada completa para contemplar los rubros indemnizatorios, ¿sí? Entonces, para mostrarle que estas son situaciones de la vida concreta, de la vida real, que a ustedes le puede venir un empleador para contarle este caso concreto y ustedes van a tener que determinar, ¿sí?, qué asesoramiento le brindan, por ejemplo, en este caso particular. De nuevo, si consignamos esta información, me parece importante volcarla de nuevo a un modelo de contrato, ¿sí?, donde de nuevo asignamos a las partes y la identificación de las partes, y importante que consignar la fecha de ingreso y sobre qué categoría, qué convenio colectivo y qué actividad va a realizar el trabajador, pero también consignar que el horario que va a cumplir, que siempre será inferior a las 2/3 partes, porque
¿sí? Si no, la remuneración convenida va a ser por tiempo completo. Entonces, es importante consignar, ¿sí? En esta modalidad contractual, ¿sí? El horario que va a cumplir el trabajador y la jornada que va a cumplir el trabajador a los efectos de consignar, ¿sí? La remuneración que va a ser por el concepto trabajador, ¿sí? Nuevamente, en concepto de conformidad, firman las dos, el empleado y el empleador, y esta modalidad contractual va a ser sobre una modalidad de contrato por tiempo parcial. ¿Alguna duda sobre sobre lo que deben consignar? ¿Sí? Es un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Pero por tiempo parcial. O sea, lo que va a hacer es asignarle la mayor cantidad de la remuneración completa. ¿Sí? Justamente lo que le está dando es esa posibilidad al empleador de recurrir a esos valores. Contrato por equipo o grupo de trabajo, ¿sí? Acá vamos a encontrar la interacción de otros sujetos, ¿sí? Encontramos, si bien va a ser la interacción entre empleador y trabajador, vamos a también consignar que va a haber un grupo de trabajadores que va a cumplir las tareas asignadas. Ya no nos encontramos con un solo trabajador, sino que va a estar consignada por un grupo de trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa justamente requiere la actividad de un grupo de trabajo y va a haber un organizador o coordinador, ¿sí? Que va a ser el representante del grupo de trabajo del cual va a representar, ¿sí? Y el empleador, ¿sí? Tiene un vínculo directo con cada uno de los trabajadores, eso sí, ¿sí? Pero muchas veces puede trabajar y enmendar las órdenes al organizador o al coordinador, ¿sí? Y eso es una situación que queda en cabeza del empleador y en la manera en que va a recurrir a la relación con estos. Bueno, este va a estar asignado por un delegado o representante que va a ser el jefe del equipo o director, ¿sí? Donde se le asigna funciones a cada uno de los integrantes de su equipo o trabajo y reemplaza o puede inclusive proponer a los integrantes que van a ejercer este grupo o equipo de trabajo, ¿sí? Debe también acordar el monto del empleador de la remuneración y se fija un monto colectivo que debe determinar a cada uno de los integrantes del grupo en cuanto a la remuneración. Que la retribución puede ser individual, le puede pagar a cada uno de los trabajadores, o bien puede ser una remuneración colectiva y que quien tenga esta función de representante la determine a cada uno de los trabajadores, ¿sí? Pero no pierde esta obligación individual por cada uno de los miembros del grupo por parte del empleador, ¿sí? Este tipo contractual es menos usado, pero encontré un caso que me pareció interesante, ¿sí? Donde realiza una actora que tiene que ver con la actividad de community manager, ¿sí? Viste que a veces es más difícil encontrar, ¿sí? Acciones que recurran a este tipo de modalidad contractual. Pudiera ser, por ejemplo, el encargado de una orquesta, pero que por ahí es el ejemplo más típico. Pero sí me pareció interesante en este caso puntual, que tiene que ver con la actora en el caso de community manager y un grupo que, o sea, que la empresa que estaba consignando a la empresa y que buscaba, ¿sí? Determinar las características típicas de que si nos encontrábamos con un contrato laboral, ¿sí? O nos encontrábamos, y en este caso lo que reclamaba la actora es considerarse en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Pero justamente lo que se basó el juez es ver que la existencia, en este caso, y lo constató también una escribana, a través del perfil de LinkedIn de la actora, de quien inició la demanda, en el cual se indicaba que se dedicaba a prestar servicios de community manager, una redacción y edición, presentándose como un profesional independiente y con varios clientes. Es decir, la asignaba al grupo de comunicación, ¿sí? Y no como un trabajador individual por parte de la empresa por tiempo indeterminado. Esto, ¿sí? fue corroborado también por el carácter autónomo de la prestación laboral, era monotributista o autónoma, y esto fue comprobado por el apellido contadora. Entonces son dos elementos de prueba que hace a comprobar de que
nos encontrábamos frente a un trabajador que, si bien, como habla el caso, tenía una dependencia económica y una dependencia de orden por parte del empleador, ¿sí?, no tenía una relación directa por parte de un trabajador por tiempo determinado, sino que se encontraba subsumida en esta modalidad contractual. Por último, pues ya nos quedan 5 minutos, muy rapidito hablamos del contrato de teletrabajo. ¿Sí? Aquí, bueno, en el caso de este caso puntual, a su vez había demostrado de que la trabajadora no estaba trabajando específicamente en la empresa, sino que trabajaba en su domicilio, y eso también fue consignado como un elemento de prueba a los efectos de contratar que no había una relación. En el caso del contrato de teletrabajo, ¿sí?, que es incorporado por el artículo 102 bis, la ley 27.555, y el decreto reglamentario del 27 de 2021, fue una incorporación en el año 2021 a la ley de contrato de trabajo, frente a una situación específica, que nos encontrábamos en una situación específica de pandemia producida por el COVID-19, ¿sí?, y que tiene que ver con, justamente, que la realización de estos actos, servicios, ejecución de obra, prestación de servicio por parte del trabajador, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio, ¿sí?, de la persona del trabajador. Es decir, se consigna un domicilio que no es la empresa, sino que, perdón, un domicilio que no es la empresa específica, sino que hay un domicilio del trabajador. O puede ser también en lugares distintos del establecimiento, ¿sí?, pero del empleador. Y se hace mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación TIC. Así que el empleo, un programador, un diseñador, pero que no trabaja específicamente en la empresa, sino que realiza su actividad en forma particular en el domicilio. Las regulaciones están dadas por la negociación colectiva, la jornada debe ser pactada por escrito, ¿sí?, y hay un derecho a la desconexión digital por parte del trabajador, que esto implica de que el empleador no puede estar recurriendo no en el horario de trabajo que fuera asignado, que podemos ver algunos requisitos mínimos, que esto habla al derecho de la desconexión digital por parte del trabajador. El traslado, hay ciertas situaciones que hay que recurrir, es un contrato por escrito. También se habla sobre el derecho de la reversibilidad, que es un punto que hoy se está tratando, que tiene que ver con la posibilidad y la opción que tiene el trabajador de volver de nuevo a prestar la actividad dentro de la empresa, y esto es algo que se está evitando, justamente el abuso del derecho por parte del trabajador que quiera volver a trabajar en la empresa. Los elementos de trabajo los debe proveer el empleador, esto es en cuanto al hardware, el software, y también todo lo que sea necesario para el ejercicio de la actividad, ¿sí?, y a su vez también cubrir los costos que ello implica, y algunas situaciones que tienen que contemplar justamente al momento de terminar el contrato de trabajo, ¿sí? No les traje un caso puntual porque es una modalidad nueva, y lo que hoy se está debatiendo, o hay mayor jurisprudencia o caso puntual, tiene que ver con la reversibilidad, o tiene que ver también con la jornada, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta, para poder realizar un modelo de contrato, el tipo de jornada que va a realizar el trabajador, la modalidad del contrato de trabajo va a ser mixta o va a ser totalmente en línea, lo va a hacer cumplir totalmente en su domicilio, ¿sí? El detalle del equipamiento y la amortización de la compensación de gastos de conexión que va a hacer, porque el tema de los gastos por conexión y los gastos de la implementación son situaciones que hoy estamos encontrando en los juzgados que se están empezando a debatir. Las especificaciones sobre el software que va a estar utilizando el trabajador, los plazos de preaviso respecto a la reversibilidad, es decir, a la opción esta que tiene el trabajador de volver a la empresa, y el derecho a la desconexión digital, que tiene que ver con determinar la jornada de trabajo y que el empleador no tenga la facultad de poder continuar independientemente del tiempo. Así que llegamos más o menos a tiempo, planteamos... Bien, 2 minutos antes de terminar, quería remarcar, nosotros vamos a volver a trabajar sobre las modalidades contractuales, todas estas que vimos. La idea era presentar los modelos de contratos que pueden usar, ¿no? Pero vimos, así vamos a entrar más en profundidad con las características de cada una de las modalidades. Y quiero remarcar sobre las 2 últimas que se habló, la importancia del contrato de trabajo a tiempo parcial. Esto es muy extendido,
muy extendido en la práctica, de registrar trabajadores como media jornada, se lo conoce habitualmente, ¿sí? Y esto nos requieren nos habla de los requisitos para poder contratar a un trabajador como media jornada, o hasta 3/4 de la jornada de trabajo, 2/3, perdón, de la jornada de trabajo, ¿no? Y esto es importante porque la consecuencia es, en realidad, tenés que pagar el sueldo de la jornada entera. Entonces es muy importante estos requisitos. Vamos a volver sobre estos requisitos, uno de los cuales es la formulación por escrito del contrato de trabajo. Lo mismo el contrato de trabajo a tiempo eventual. Y esto último del teletrabajo, que por ahí parece una cosa medio pero fíjense, el caso anterior, yo hubiera dicho que podía ser tranquilamente un caso de teletrabajo. Normalmente el community manager no trabaja en la empresa, no, le maneja las redes. Lo puede hacer en cualquier lugar. Entonces podría tranquilamente ser un caso de teletrabajo. Sin embargo, las condiciones particulares establecieron que no había relación de dependencia porque no se daban los caracteres de la dependencia en una relación de trabajo, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces es muy importante para poder distinguir cuándo estamos frente a un contrato de trabajo y cuándo no. Vamos a encontrar muchos casos en los cuales decimos, ¿esto es un contrato de trabajo o no es? Como el de la community manager, como el de un profesional médico, como ustedes mismos. Cuando se reciban y trabajen en una empresa, van a decir, ustedes son profesionales independientes. Sí, pero yo de esto tengo relación de dependencia, ¿o no? Eso vamos a tener que estar en condiciones de analizarlo a eso para poder aprobar la materia. Que eso vamos a tratar en la próxima clase y luego vamos a volver sobre las modalidades contractuales, principalmente en estas últimas que son las que están muy en boga últimamente. Nada más, nos vemos la próxima.